hablar también un poquito de cómo hacemos las cosas aquí, que siempre está bien compartir con diferentes profesionales para ampliar nuestro conocimiento. Voy a poner la presentación para poder empezar la charla. Y bueno, como ha dicho Alejandro, mi ponencia va sobre la evaluación preanestésica. Es algo que parece bastante simple y que todos conocemos, pero que tiene una gran importancia de cara a una anestesia y un protocolo para que todo vaya de la forma correcta. Este es un poquito el índice que voy a seguir. En principio hablaré de forma breve sobre la mortalidad anestésica que se ha estudiado recientemente y el riesgo de complicaciones que una anestesia conlleva para un paciente. Luego hablaré de los objetivos principales de la evaluación preanestésica y luego pues los puntos clave de una buena evaluación preanestésica para luego un buen manejo de una anestesia en un paciente. Y por último la clasificación ASA con diversos ejemplos y dejaré un huequito al final de la ponencia para posibles preguntas. Como iba diciendo, en primer lugar, hablar de la mortalidad y la morbilidad que una anestesia conlleva. Al final, cualquier alto anestésico o incluso cualquier sedación conlleva un riesgo de mortalidad y morbilidad por los efectos adversos y posibles complicaciones que pueden ocurrir. Aquí tenemos algunos datos donde se muestra que diversos estudios han contribuido al análisis de las causas y la búsqueda de mejoras o soluciones que reconduzcan y disminuyan el riesgo de muerte o de posibles complicaciones en una anestesia. A día de hoy se puede decir que cualquier procedimiento anestésico es relativamente o razonablemente bastante seguro, siempre y cuando se conozcan todas las posibles complicaciones y cómo tratar dichas complicaciones. Y para ello es fundamental hacer una buena evaluación preanestésica con una buena reseña, una buena historia clínica, un buen examen físico y unas adecuadas pruebas complementarias. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que el riesgo de anestesia relacionado con la muerte o la mortalidad anestésica en perros es de un 0,17%, en gatos de un 0,24% y en conejos es un poco superior, de 1,39%. El decir y destacar que a pesar de que cada día en veterinaria la mortalidad anestésica es menor porque se tienen más estudios y se hacen evaluaciones preanestésicas más completas y protocolos más seguros, dicha mortalidad sigue siendo mayor que en humana, que sí que nos llevan un pelín de ventaja, pero que poco a poco se está llegando a disminuir bastante la mortalidad anestésica también en veterinaria. Ahora quería hablar un poquito de los objetivos principales. Al final, el objetivo principal y más importante de una valoración preanestésica es el establecimiento del riesgo anestésico, es decir, la probabilidad de que el paciente no sobreviva a la acción anestésica o que sufra consecuencias indeseables del propio acto anestésico. Para ello, ¿qué podemos hacer? Pues en primer lugar, detectar alteraciones previas que pueden suponer un riesgo anestésico o quirúrgico. Dicho lo cual, si tenemos un paciente que tiene un alto riesgo de mortalidad o de morbilidad de complicaciones, hay que hacer un balance entre decidir si es urgente y debe ser anestesiado ese día o se prefiere estabilizar al paciente primero y posponer el procedimiento o el evento anestésico para cuando el paciente se encuentre más estable. Siempre hay que hacer pues una balanza y ver beneficios y riesgos que esto conlleva. El segundo objetivo es optimizar el estudio preoperatorio. Al final depende de cada paciente, de la edad del paciente, de la raza y del peso. Muchas veces son necesarios unos estudios u otros. Y también esto hay que tenerlo en cuenta de cara a un tutor que pues igual tiene cierto condicionante económico, saber qué pruebas sí o sí se deberían realizar
para poder estar más tranquilos de cara a una anestesia y cuáles son un poco más prescindibles. El tercer punto de la evaluación preanestésica es ajustar los tratamientos farmacológicos con la interacción de las drogas intra y posquirúrgicas o con el propio evento anestésico, conocer qué fármacos deberían ser parados previo al evento anestésico y cuáles deben ser continuados y cuáles se puede valorar si continuar o no. Pero sí que después os pongo una tabla donde vemos cuáles sí o sí se tienen que parar, porque si no se hace puede llevar a un aumento de complicaciones, que luego eso puede conllevar a un aumento en la mortalidad perianestésica. El cuarto punto es mejorar la comunicación con el propietario y explicar los riesgos anestésicos. Contra más se conoce, más cubiertos estamos, por decirlo de alguna forma. Y por último, la evaluación preanestésica nos permitirá determinar la estrategia más adecuada para cada paciente, porque el objetivo de esta evaluación es individualizar cada protocolo y cada anestesia para el paciente que tenemos delante. Por ello, con toda la información que vamos a recabar, podremos establecer un ASA de cada paciente y con ello un protocolo. Aquí tengo un poco un resumen de las guías de ASA que están publicadas recientemente, es la última actualización, y vemos que tenemos 6 rangos. Normalmente, anteriormente teníamos 5, ahora tenemos un sexto rango. Luego explicaré bien todos los rangos y ejemplos de cada uno, pero así resumiendo un poco, tenemos el ASA 1, que es un paciente sano, que no tiene complicaciones, que tampoco es geriátrico y no tiene ninguna enfermedad. En el segundo lugar, un ASA 2 es un paciente que tiene una enfermedad sistémica moderada, que no compromete gravemente al estado de la salud ni aumenta gravemente la mortalidad anestésica. En tercer lugar, tenemos los ASA 3, que son pacientes con una enfermedad sistémica severa, como podría ser una sepsis, un neumotórax, pero que podemos controlar. Un paciente ASA 4 es aquel paciente que tiene una enfermedad sistémica severa que pone en riesgo de forma inmediata su vida. Un ASA 5 es un paciente moribundo que no se espera que sobreviva a una anestesia o a una cirugía. Y un paciente ASA 6 es aquel paciente que se considera que a nivel cerebral está en muerte cerebral y cuyos órganos están removiendo, o sea, se están extrayendo para donar a otro paciente. Esta clasificación es de humana. Luego os enseñaré una tabla donde se adapta un poco a veterinaria, pero al final las guías son de humana, de la Asociación de Anestesia de Humana. En primer lugar, quería hablaros de la primera parte que se debe tener en cuenta en una evaluación preanestésica, que es fundamental para luego determinar qué pruebas necesitamos. Y es la reseña o datos del paciente, la historia clínica y el examen físico. En la reseña o datos del paciente debemos recoger la edad del paciente, la raza del paciente, si incluso la especie, si es perro, gato o cualquier otra especie, conejo, hurón y demás. Cada especie tiene sus peculiaridades. Si es indoor o outdoor, si vive dentro de casa o fuera, porque esto puede tener que ver con ciertas concomitancias de enfermedades en algunos animales. Si tiene alguna patología concurrente, esto lo veremos en la historia clínica, por ejemplo, alguna alteración cardíaca, alguna alteración pulmonar, un paciente con alteraciones metabólicas como puede ser una diabetes, un Cushing, una Addison, si es un paciente neurológico, si tiene convulsiones, si tiene depresión del estado mental, todo esto es importante de cara a calcular las complicaciones que puede tener este paciente y saber cómo actuar frente a ellas. Si ha tenido vómitos, si no, si están comiendo, cuántas horas hace, esto es muy importante,
que está en ayuno el paciente. En las tablas de ayuno cambian en función de la raza y en función también de la edad. Sabemos que en cachorros el ayuno debe ser menor, se recomienda unas 6 horas y que la última comida sea de dieta blanda. En adultos el ayuno debe ser un poco más prolongado, de unas 8-12 horas, depende del paciente. Y también conocer, importante en la historia clínica, preguntar si está recibiendo algún tratamiento, a qué hora se administra este tratamiento, la pauta de administración y las recomendaciones de su veterinario cuando lo remiten. Aquí tenemos un paciente tras una cirugía de intervencionismo a nivel cardíaco. Sabemos que los pacientes tipo Shih Tzu, Bulldog o brachiocefálicos respiran mejor con tubo que sin él, entonces tenemos que esperarnos a que estén bien despiertos para extubar, incluso esperar a que tosan un poco para poder extubar. Y esto lo sabremos y lo tendremos estudiado desde el momento en que hagamos la reseña del paciente. Otro ejemplo, muy importante, son conocer la raza del animal. Sabemos que los Border Collie, por su gen MDR1, pueden tener alteraciones o interacciones con ciertos fármacos que se debe tener en cuenta, y los boxers, como pasa, por ejemplo, con la cepromacina. Otro factor importante a conocer es la edad, si son muy cachorros, porque aparte de influir en el peso, que puede conllevar una cierta complicación, influye en las horas de ayuno y también en la metabolización de los fármacos, con lo cual tendremos que mirar pues la glucosa, la temperatura. Son pacientes que tienden a perder más temperatura y entonces tener complicaciones, pueden llegar a tener complicaciones severas por hipotermia. Pacientes que pueden estar muy estresados cuando acuden a nosotros. Es importante saber el grado de estrés o de ansiedad, incluso de agresividad de un paciente, porque todo evento que sea que vengan al hospital ya va a producirse un estrés, y el estrés muchas veces es contraproducente de cara a una sedación o a una anestesia. Requieren más dosis de fármacos, lo cual puede llevar a un aumento en las complicaciones. Con esto podemos elegir la técnica de premedicación. Si es un paciente muy agresivo que vemos que vamos a tener problemas para colocar un catéter intravenoso, se opta por la vía intramuscular, que conlleva menos estrés para el paciente, menos riesgo para el paciente y menos riesgo para el trabajador. Conocer, por ejemplo, el estado de gestación de una hembra. Hay que tener cuidado con la difusión a los cachorros de ciertos fármacos, con lo cual es importante saber en qué estado de la gestación se encuentra para poder establecer un plan y minimizar el riesgo de que los fármacos puedan atravesar la membrana y llegar a los cachorros a través de la barrera hematoencefálica de los mismos. Y por lo último, conocer el estado y la condición corporal de un paciente. En pacientes obesos con alto grado de grasa a nivel del organismo, los fármacos se distribuyen de forma diferente, con lo cual esto puede variar nuestro protocolo. Aquí tenemos un poco las consideraciones ligadas a ciertas razas. Tenemos los colis, como hemos dicho, que tienen una mutación en el gen MDR1, con lo cual son más sensibles a morfina, fenotiacinas, lactonas macrocíclicas, incluso a otros opioides como metadona, butorfanol, sobre todo. Los pacientes brachiocefálicos con síndrome de Boas tienen más predisposición a regurgitar. En estos pacientes deberemos tener el kit de regurgitación cerca. Los labradores suelen tener disforia inducida por opioides, con lo cual, conociendo esto, podemos disminuir nuestra cantidad de opioides en la hospitalización para el tratamiento del dolor o incluso en la premedicación, y diversos ejemplos más. Si tenéis cualquier duda, os puedo pasar esta tabla, que viene muy bien para cuando llega un paciente al hospital. Este es un ejemplo de un protocolo que nosotros tenemos
pegado en el área de prequirófano aquí en nuestro hospital para procedimientos y protocolos para pacientes brachiocefálicos. Al final, aquí en España son una raza que está bastante en auge, hay bastantes casos de pacientes brachiocefálicos y nos gusta tener siempre un protocolo para disminuir las complicaciones. Como hemos dicho, tienden a regurgitar más por la presión negativa que tienen a nivel abdominal, por el aumento de presión intratorácica, por la dificultad respiratoria, con lo cual recomendamos administrar 2-3 días de tratamiento previo al evento anestésico con maropitant, omeprazol y dieta blanda. En estos casos, el ayuno debe ser, exceptuando que sea un cachorro, lo ideal es que sea de 12 horas, que coma dieta blanda y que se le deje el agua hasta por la mañana, unas 6 horitas previas a la anestesia. Y también tenemos un poco qué pruebas son necesarias previas a la anestesia en este tipo de pacientes, que igual en otra raza no se necesitan si no es que es un paciente mayor a 7-8 años, o sea, un paciente geriátrico, pero en estos, aunque sea un paciente joven de 1 o 2 años, se requieren porque tienen un mayor riesgo de incidencia de neumonías por aspiración por su síndrome brachiocefálico. Por lo tanto, en este caso, las radiografías de tórax serían obligatorias o muy recomendables y una analítica sanguínea completa también sería muy recomendable. Y esto es un protocolo que tenemos aquí establecido, pero todos los pacientes que vienen, que son brachiocefálicos, aunque vayan a otro procedimiento, se les explora la vía aérea por si acaso se puede ayudar o por conocer las posibles complicaciones que podemos tener a la hora de extubar, por ejemplo, un paladar elongado que nos puede dificultar una extubación y comprometer la ventilación. Tenemos que estar preparados para volver a reintubar. Y si en todas las especies y en todas las razas es importante comunicar los riesgos al propietario o al tutor, en caso de pacientes brachiocefálicos, aún más por lo que comento. En cuanto a las pruebas anestésicas, hablaremos de las analíticas de sangre, de radiografías de tórax y o eco de abdomen. En caso de no poder realizarse de forma completa, al menos un POCUS tanto de tórax como de abdomen nos va a dar mucha información. Y en ciertos pacientes también es recomendable realizar un electrocardiograma o una ecocardiografía. Aquí tenemos un ejemplo de un electro de un paciente en principio ASA 2, sin patologías cardíacas previas, sin antecedentes de haber tenido ningún evento a nivel cardíaco, que durante la anestesia vemos que tiene diversas arritmias. Vemos que hace paradas irregulares y que tiene dismorfismo en los complejos. No todos los complejos tienen la misma altura ni el mismo ancho. Como vemos ahora en el vídeo, hay grandes paradas. ¿De acuerdo? Esto se vio una vez anestesiado, pero como no se hizo un electrocardiograma previo, no se pudo saber si esto venía previo a la administración de fármacos o posterior a ella. Por eso se recomienda siempre realizar, aunque sea un breve electrocardiograma, siempre y cuando el paciente lo permita y no se estrese en exceso, porque al final puede ser contraproducente, como he dicho anteriormente. Aquí os pongo una hoja que nosotros tenemos, sobre todo se los damos a los alumnos rotatorios o a los alumnos de la facultad que vienen para un poquito al principio que tengan en cuenta todos los pasos, donde indica la reseña, todo lo que he explicado, especie, sexo, carácter, alimentación, aptitud, hábitat, si convive con o sin otros animales, la historia clínica, vacunaciones, enfermedades previas, tratamientos que lleva actualmente para ciertas patologías, pruebas complementarias, si se han hecho o no analíticas sanguíneas, hematología, bioquímica, pruebas de coagulación, uroanálisis, electrocardiograma o radiografías de tórax y en función de toda esta información clasificar qué grado ASA es. Y por último, un protocolo anestésico supuesto para poder discutirlo con ellos. Al final es una forma de que se acostumbren a seguir todos los pasos y no se salten ninguno porque
Como he dicho, es algo que se presupone y que es bastante básico, pero que es fundamental hacerlo de forma correcta y de forma completa. Aquí tenemos un poco los parámetros más importantes que se deben considerar en una historia clínica de un paciente para una evaluación preanestésica, que es su historial médico, como he dicho, tratamientos actuales, si ha sufrido algún evento reciente que haya empeorado el cuadro, si está actualmente con algún síndrome o algún proceso gastrointestinal, si tenemos algo a nivel de sistema nervioso central, un estado mental más deprimido, apatía, si lleva muchos días en ayunas porque no quiere comer, porque todo esto nos va a afectar luego a la anestesia. Y si el consentimiento ha sido firmado y los propietarios han sido informados de todos los riesgos que conlleva una anestesia. Aquí está la tabla que os he dicho anteriormente, donde tenemos el fármaco, el efecto que tiene y la recomendación de cara a la anestesia. Destacar los más importantes, como son benacepril, enalapril, telmisartán, que son IECAs y antagonistas de la angiotensina 2. Estos fármacos sí o sí se debe suspender el tratamiento previo a la anestesia. En este cuadro no está porque no influye tanto a la anestesia, pero sí influye a la cirugía. El clopidogrel o otros anticoagulantes como la heparina deben ser suspendidos al menos 4 días antes al evento anestésico, bueno, al evento quirúrgico, porque si están tomando estos fármacos puede aumentar el riesgo de sangrado y esto puede conllevar un problema a la hora del procedimiento, tanto anestésico como quirúrgico, siempre y cuando no tenga un alto riesgo de formar trombos, con lo cual en este caso se debería valorar. Luego hay otros fármacos que sí o sí se deben mantener previo a la anestesia, como son los beta bloqueantes en pacientes cardiópatas, propanolol, metroesmolol, metoprolol, todos estos sí se deben de mantener y otros pacientes para otros fármacos para pacientes cardíacos, como son los bloqueantes de los canales de calcio, diltiazem, amlodipino y pimobendan, furosemida en pacientes que tengamos con alto riesgo de fallo cardíaco o que actualmente se encuentren en fallo cardíaco. Y dejando un poco el tema cardíaco, pacientes con problemas a nivel endocrino, como puede ser hipotiroides o hipertiroideos, se debe administrar el mismo día las hormonas tiroideas, como son la levotiroxina y el metamizol. El caso de los anticonvulsivantes depende del neurólogo con el que trabajemos y el protocolo a utilizar y el riesgo de convulsión del paciente, se administran o no. Normalmente en nuestro centro sí administramos el anticonvulsivante siguiendo la pauta ya establecida. Por ejemplo, si el paciente va a ingresar al hospital a las 8 y la anestesia va a empezar a las 9:30, pero le toca su anticonvulsivante a las 9, normalmente nosotros lo que hacemos es administrarlo de forma intravenosa para no cortar el ayuno, pero que sí se haya administrado. Y luego otros fármacos como los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de la recaptación de serotonina, que conocemos que se deben bajar gradualmente, no se pueden parar directamente el día de la anestesia. Lo que hacemos es reajustar un poco las horas de administración de poco a poco. Primero lo podemos cambiar 1 horita, luego 2 para volver a su ciclo normal, pero se deben seguir administrando. El tercer punto de la evaluación preanestésica es el examen físico, que tiene diferentes puntos. En primer lugar, hablar del color de las mucosas, que nos va a dar mucha información. Los grados que tenemos o las posibles membranas mucosas que serían conocidas en pacientes caninos, felinos, incluso animales exóticos, hurones, cobaya, chinchilla. Es rosas, que sería una oxigenación arterial correcta con un grado de vasoconstricción correcto, ni no tiene una vasoconstricción severa.
Otro grado es mucosas pálidas. Esto nos puede indicar cierto grado de anemia o si están muy pálidas, como la foto que vemos arriba a la izquierda, puede indicar un severo grado de anemia, con lo cual estos pacientes se debe evaluar si se puede proceder con el evento anestésico o si previamente debemos estabilizar al paciente. Puede ser que necesite una transfusión, entonces podemos empezar la transfusión y si requiere de urgencia quirófano, por ejemplo, es un paciente con un hemoabdomen activo que tiene unas mucosas pálidas por una pérdida de sangre masiva, podemos empezar la transfusión previa a la anestesia para estabilizarlo un poco previo a este procedimiento y a una anestesia general que sabemos que conlleva ciertos riesgos y luego continuar la transfusión mientras se está produciendo la anestesia y la cirugía. También puede ser que veamos mucosas pálidas cuando tenemos una vasoconstricción periférica muy severa, por ejemplo, tras la administración de grandes cantidades de dexmedetomidina o de medetomidina, o incluso si la hacían caballos, la administración de alfa-2 agonistas sabemos que produce una vasoconstricción periférica severa, con lo cual tenemos que conocer siempre qué fármacos estamos administrando para discernir si es un problema de anemia o si es que nosotros hemos aplicado un fármaco eh, que puede estar influyendo en este color de mucosas. Luego tenemos las mucosas congestivas que pueden ser vistas en pacientes con hipercapnia, pacientes que tienen un severo grado de hipoventilación porque tienen un problema a nivel pulmonar, pueden tener esa hipercapnia, pacientes sépticos o pacientes con una vasodilatación muy marcada, por ejemplo, los pacientes sometidos a la anestesia general que tenemos altos flujos de anestésicos inhalatorios que sabemos que puede llevar a una vasodilatación severa o pacientes que han recibido un inductor como son alfaxalona, propofol o etomidato que sabemos que también produce un grado alto de vasodilatación. Y por último tenemos las mucosas cianóticas, son aquellas que nos indican que hay un problema a nivel de oxigenación arterial en la zona y puede ser que tengamos un paciente que está desaturando bien por un problema a nivel pulmonar o bien por una obstrucción de una vía aérea. En segundo lugar, tenemos el tiempo de relleno capilar. El tiempo de relleno capilar en todos los pacientes debe ser igual o superior a 2 segundos. Si esto no es así, igual o inferior a 2 segundos. Si vemos que es superior a 2 segundos, esto nos puede indicar que hay una disminución de la perfusión, bien por deshidratación, pacientes que llevan diversos días con vómitos o pacientes que han tenido un ayuno superior al recomendado o pacientes que están en shock. También lo podemos ver en pacientes con hipovolemia, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto antes, un paciente con un hemoabdomen con un sangrado activo va a tener una hipovolemia marcada porque está perdiendo fluido de su compartimento intravascular al espacio extravascular, lo cual va a hacer que tengamos una disminución de la volemia a nivel general y principalmente primero la tendremos a nivel periférico, que es lo que evaluamos con las mucosas, y luego a nivel central, corazón, nivel cerebral, nivel hepático, con lo cual tenemos que anticiparnos a que llegue a este punto. Y por último, puede indicarnos una disminución del gasto cardíaco, bien por problemas como los que estamos diciendo o bien por un paciente con una patología cardíaca. Sabemos que la fórmula del gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, con lo cual todo lo que afecte a alguno de estos dos componentes puede afectarnos al gasto cardíaco y por lo tanto puede afectar al tiempo de relleno capilar, puede afectar a la frecuencia cardíaca, puede afectar a las presiones y hay que tenerlo en cuenta. El siguiente paso de la evaluación preanestésica del examen físico es la auscultación cardíaca y respiratoria. Esto es fundamental a todas las edades porque en pacientes más jóvenes, pacientes cachorros, pueden haber enfermedades congénitas que nos alteren gravemente un protocolo o una anestesia y también nos pasa en pacientes más geriátricos que sobre todo en razas condrodistróficas tienden a haber degeneración
de válvula, por ejemplo, válvula mitral, válvula tricúspide, y esto puede causar un fallo cardíaco congestivo. Y esto es importante porque antes de hacer radiografías o hacer, por ejemplo, un POCUS de tórax, necesitamos saber si, por ejemplo, es un paciente que no se ha diagnosticado y auscultamos un soplo en la evaluación preanestésica, nosotros pediremos, previo a la anestesia, una ecocardiografía. O si escuchamos una arritmia, pediremos un electrocardiograma para asegurarnos y conocer y poder diagnosticar qué tipo de arritmia tenemos y saber cómo tratarla si nos da luego problemas a nivel de la anestesia. Por eso es importante evaluar soplos que nos pueden indicar o bien las patologías que he nombrado o que haya una alteración en la viscosidad de la sangre. Algunos soplos aparecen en animales con anemia, se puede escuchar sobre todo en gatos ruidos de galope cuando tenemos una anemia muy marcada, que cuando desaparece esta anemia el soplo desaparece, y problemas estructurales del corazón. Y también conocer la frecuencia cardíaca basal de un paciente para luego cuando lo tenemos bajo anestesia general conocer si ese rango está cerca de su rango basal o no, porque lo ideal es que se mantenga lo más cerca de su rango basal normal o el rango basal que tienen despiertos para así poder mantener de forma adecuada el gasto cardíaco que ellos tienen de forma habitual en su vida cotidiana. Y a nivel respiratorio podemos auscultar crepitaciones, podemos tener atenuación de sonidos respiratorios que nos pueden indicar patologías a nivel pulmonar o del espacio pleural, como podría ser un neumotórax por un traumatismo, podría ser una contusión pulmonar con hemorragia, podría ser que tuviéramos pacientes, por ejemplo, los Westies son animales predispuestos a fibrosis pulmonar, o hay ciertos animales como los boas que están predispuestos a neumonías por aspiración, lo cual puede llevarnos a crepitaciones o incluso si se escuchan sibilancias que nos puede indicar que hay un problema de vía aérea superior como una parálisis laringe, que eso se debe tener muy en cuenta en la recuperación, porque el periodo perianestésico, el periodo anestésico empieza con la evaluación preanestésica y termina cuando el paciente ya está totalmente recuperado. De hecho, el mayor riesgo de incidencias de complicaciones ocurre en la recuperación, con lo cual todo lo que podamos recabar de información en la evaluación previa a la anestesia son cosas que tenemos y conocemos de cara a la recuperación para disminuir esta concurrencia de complicaciones y disminuir el riesgo de mortalidad. Además de la auscultación, tenemos la palpación de pulsos periféricos. Podemos detectar un pulso normal, fuerte y sincrónico en ambas extremidades, un pulso hipocinético que nos puede indicar una vasoconstricción periférica, una depresión miocárdica o un shock descompensado, o un pulso hipercinético que nos puede indicar un paciente que tenga fiebre, que tenga una anemia severa, que tenga un conducto arterioso persistente, un paciente hipovolémico, como en los casos que hemos dicho anteriormente, pero una hipovolemia compensada. Si está descompensado, tendríamos un pulso hipocinético o casi impalpable. O en el caso de un pulso hipercinético, una excesiva vasodilatación por los fármacos que hemos dicho anteriormente. Y por último, la temperatura. Es importante conocer la temperatura basal de la que partimos el paciente y evitar que pierdan calor de forma rápida. En la primera media hora de un procedimiento anestésico es donde más calor se pierde, con lo cual si ya tenemos una temperatura tirando a la baja 37, 37 y medio, sabemos que en estos pacientes las medidas de calor a aplicar en esos primeros 30 minutos deben ser más intensivas. O por ejemplo, si tenemos un paciente con fiebre o con un golpe de calor que vienen con hipertermia, esta temperatura se debe controlar y al principio no debemos aplicar calor a estos pacientes porque puede aumentar aún más la temperatura y eso va a llevar a ciertas complicaciones como por ejemplo una hiperventilación con una hipocapnia, puede alterar también a nivel hemodinámico, con lo cual es importante conocer la temperatura. Aquí he puesto algunas fotos de en qué puntos de la auscultación cardíaca se pueden detectar diversas anormalidades o
alteraciones estructurales del corazón. En la foto de arriba vemos que donde está el puntito rojo, no sé si veis mi puntero, pero bueno, si no lo describo, el puntito rojo es la válvula aórtica, con lo cual podemos detectar estenosis aórticas o subaórticas si auscultamos un soplo en este punto. El punto naranja son válvula mitral, lo cual nos puede indicar una degeneración de la válvula mitral, una enfermedad de la válvula mitral. Sabemos que hay distintos estadios en función del grado del soplo, puede ir relacionado el estadio de la enfermedad, pero se debe realizar siempre una ecocardiografía previa a la anestesia para saber si hay alteración de la función sistólica y el grado de enfermedad que tenemos. El punto verde es la válvula pulmonar, podemos tener estenosis pulmonares, sobre todo en cachorros, es una patología congénita bastante frecuente y a tener en cuenta de cara a una anestesia o de cara a la vida del paciente para entrar a quirófano a resolver esta estenosis pulmonar. Y la zona morada, que es un poquito más grande, vemos que está el conducto arterial y aquí se pueden escuchar conductos arteriosos persistentes. Normalmente está muy metido debajo de la axila de los pacientes. Es un soplo que muchas veces en una evaluación preanestésica, si vamos de forma rápida, puede pasar desapercibido porque cuesta un poco de encontrar, pero normalmente un paciente con un conducto arterioso persistente, un PDA, son soplos con frémito bastante marcados, pero metidos en la axila del paciente, con lo cual tenemos que auscultar bien todos los puntos del corazón y todos los puntos del tórax, porque sabemos que hay diferentes lóbulos pulmonares y que esto puede hacer que haya patología en unos lóbulos y en otros no. En cuanto a las analíticas, el 95% de los pacientes presenta un parámetro fuera de rango, sin embargo, solo el 0,9% es diagnóstico en una enfermedad. Se conoce también que del 30 al 60% de los pacientes mayores de 7 años o 8 años, pacientes geriátricos, podemos encontrar alteraciones en la analítica que podrían indicar presencia de enfermedades subclínicas, un Cushing no diagnosticado, una diabetes mellitus no diagnosticada, y esto lo tenemos que tener en cuenta, incluso alteraciones en parámetros hepáticos por la degeneración propia de que la edad hace en los órganos. Y en perros de menos de 6-7 años, una correcta historia clínica y un examen físico se conoce que sería suficiente para una evaluación preanestésica, pero siempre es recomendable hacer un perfil prequirúrgico, aunque no sea completo, para conocer valores importantes como sería un hematocrito, una creatinina, una glucosa y una enzima hepática. Básicamente estos serían los 4 puntos que, si tenemos un paciente sano, joven y el tutor tiene condicionante económico, serían los parámetros que sí o sí habría que mirar. Se conoce que entre el 1 y el 13% de los pacientes, debido a los hallazgos encontrados, no se realiza la anestesia previa, tanto con analíticas como con ecografía. Aquí vemos, esto es un ejemplo que os he puesto de un cartel que nosotros tenemos en el área de prequirófano, que dice qué pacientes necesitan radiografías de tórax en el perioperatorio, como he dicho, en aquellos en los que sería altamente recomendable. Son pacientes mayores de 7 años, pacientes con enfermedades concomitantes como son pacientes diabéticos con historial de traumatismo, un atropello, un politrauma, un gato paracaidista, pacientes con historial de vómitos o regurgitaciones, pacientes cardiópatas, pacientes como los Westies que, como he explicado, tienen tendencia a tener fibrosis pulmonar, pacientes con alteraciones en la auscultación, tanto a nivel cardíaco como a nivel pulmonar, o pacientes con convulsiones. Aquí tenemos algunos ejemplos de radiografías de tórax. Destacar la importancia de esto, las 2 radiografías de abajo son del mismo paciente con un día de diferencia. La radiografía ventrodorsal es de un día antes, donde el paciente tenía algo de compromiso ventilatorio, pero no excesivo, y al día siguiente, previo a la anestesia, el paciente tenía hipoxemia y un mayor grado de taquipnea.
repetimos las radiografías bajo insublación y se ve que claramente el pulmón ha empeorado. Esto es importante de cara a una anestesia, un procedimiento. Esta perrita es una perrita que tiene una fractura en carpo y que por esta radiografía se decidió aplazar el procedimiento para tratar primero la neumonía de la paciente y no someter a una anestesia que puede ser electiva a un paciente con un alto riesgo de muerte durante la anestesia. La utilización de la ecografía aumenta la detección de anomalías en un 64% de los pacientes, pero no a todos se les realiza. Y la ecocardiografía, como he dicho, es fundamental en pacientes en los cuales se encuentran o se auscultan anormalidades en el examen físico. Este es un paciente con un problema en riñón y a la izquierda tenemos dos imágenes de ecocardiografía de un paciente con efusión pericárdica. El electrocardiograma es fundamental también, como he dicho, sobre todo en pacientes cardiópatas, porque nos permite detectar actividad eléctrica del corazón y diagnosticar arritmias previas a la administración de fármacos. Aquí tenemos cómo se deberían colocar los electrocardiogramas. Y esta es la clasificación ASA que os he comentado anteriormente, que os va a enseñar, adaptada a pacientes veterinarios. En primer lugar tenemos los ASA1, son pacientes sanos, sin patología previa, no brachiocefálicos. Pacientes geriátricos se les suma un grado, pacientes brachiocefálicos ya son ASA2 si no tienen otra enfermedad concomitante. Por ejemplo, un paciente de un año sin ninguna sintomatología previa, que tiene una fractura en un fémur porque se ha caído del sofá, o un paciente que viene para una castración. Un grado ASA2 sería un paciente con una enfermedad sistémica moderada o, como he dicho, un paciente geriátrico que si no tiene ninguna patología concomitante ya es un grado 2 porque se suma un grado al ASA habitual, o un paciente brachiocefálico. Un paciente con un soplo a nivel cardíaco, grado 1 o 2, un paciente con una deshidratación moderada de un 4 o un 6%, o un paciente con un problema gastrointestinal leve, como unas diarreas puntuales o unos vómitos puntuales. Un paciente ASA3 es aquel que tiene una afección sistémica severa, por ejemplo, una anemia moderada severa, un paciente brachiocefálico con moderado compromiso respiratorio, un paciente epiléptico no controlado o un paciente con una enfermedad pulmonar o renal que está compensando actualmente la enfermedad, pero que en cualquier momento puede compensarse y conllevar un riesgo alto. Un paciente ASA4 es aquel que tiene una enfermedad sistémica severa que atenta contra su vida, lo cual puede llevar a un riesgo de mortalidad muy alto, y son pacientes con arritmias cardíacas severas o no controladas, por ejemplo, una taquicardia ventricular, una fibrilación atrial sin tratamiento, pacientes muy deshidratados, muy hipovolémicos, pacientes sépticos o con endotoxemia, o pacientes con enfermedades hepáticas graves que pueden contribuir a un fallo hepático y alterar todo el procedimiento anestésico. Y por último, el ASA5 es aquel paciente moribundo que no se espera que sobreviva a la operación, que, como he dicho, en humana las guías están un poco más actualizadas que en veterinaria, y sería un paciente, en este caso, sería un paciente ASA6, tendríamos un grado por el medio. Y luego tenemos, que no suele aparecer en las tablas, pero tenemos el ASA-E, que es ASA de emergencia, un paciente que viene por urgencias y tiene, por ejemplo, una dilatación volvulogástrica que puede producir endotoxemia, o un paciente con un hemoabdomen severo, un paciente politrauma con una hernia diafragmática. Todos estos serían ASA 4 o 5 y ASA de emergencia. Y esto es una hoja que tenemos aquí que deben rellenarnos todos los servicios cuando solicitan una anestesia, para que nosotros conozcamos un poquito todos los puntos que hemos hablado en la evaluación preanestésica. Y bueno, este es mi equipo aquí en la Universidad Católica de Valencia, y dejo espacio para preguntas que puedan surgir de la presentación. Muchas gracias.
A ver si me deja abrir el chat. Perfecto, muchas gracias, María. Bueno,